Bueno, pues se nota que estamos en invierno, ¿eh? Porque hace un frío hoy, pero vamos con el siguiente capítulo. Para las niñas que nacían dentro de una familia de artesanos, lo que hoy se considera clase media, el porvenir era distinto desde el momento en que su infancia pasaba en el pueblo y las posibilidades de ir a la escuela eran infinitamente mayores a las de las campesinas. Se les abría una puerta hacia la cultura, el saber, algo tan preciado en aquellos tiempos, donde el analfabetismo ocupaba la vida del 90% de la población rural. Te ponía en un lugar distinguido. No podemos olvidarnos del papel leído y releído del escribano, que aquí en nuestra zona era asumido a veces por un profesional, aunque la inmensa mayoría de ella era asumida por alguna mujer que sabía escribir y que hacía de nexo entre los sentimientos de una y otra familia. Los agricultores se casaban con las agricultoras y los artesanos con las artesanas y la clase alta con la clase alta. Con el tema de las artesanas había un poco de extravío a la hora de elección. Ya desde el principio se les llamaba señoritas pobres. Al vivir en el pueblo y trabajar, o bien en su casa, o de modista, bordadora, planchadora, peinadora, las manos las tenían tan finas y blancas como la piel de la cara. Estaban muy cuidadas y sus pieles se parecían a las de las señoras que vivían cómodamente en su casa, de modo acorde con su estatus social. De ahí lo de señoritas pobres. En los pueblos se miraba mucho el tema de las clases sociales. Eran absolutamente racistas sociales, cada oveja con su pareja. Si alguien se salía de la norma establecida, era motivo no solo de crítica, sino también que se le hiciera un vacío social. Y solo un amor fuera y fuerte era capaz de superar la barrera. Por lo menos las primeras dificultades, después ya era otro cantar, porque lo de la cabra tira al monte, y eso se veía venir, eran frases dichas y redichas en estos casos de mezcla de sangre. Pues bien, cuando hablamos de la distinción de clase, no nos quedamos cortos. Era tal que existían distintos salones de baile. Unos eran públicos y otros de sociedad, en los que cada uno se mezclaba con los suyos. Así estaba el corcho, ya el nombre te da la idea, a dónde iban los del campo. Pero no los encopetaditos, es decir, los de clase con dinero, casi señoritos, no, los otros. Los que andaban un poco para atrás, que los pobres y las pobres se pasaban meses trabajando en el campo y cuando venían al pueblo no sabían ni andar con los zapatos de vestir. Eso suponiendo que fueran suyos, porque en la casa donde había varios jóvenes de edad de merecer y la economía era la que era, unos domingos salían unos y otros domingos salían otros. Y los zapatos a unos le venían grandes y a otros le venían chicos. Mejor era que te vinieran grandes. Era menos penoso, porque en caso contrario te destrozaban los pies para mucho tiempo. Y eso pasaba lo mismo con los hombres que con las mujeres. Mira tú por dónde. Aquí no había distinción. Solo se distinguían al bailar, porque al ser el hombre el que llevaba a la mujer en el baile, era el que pisaba con más frecuencia. Y no porque no bailara bien, que empeño le ponía. Era por los puñeteros zapatos. Tita, estate quietecita un poquito, guapa. A la criba, el nombre era identificativo. No entraba todo el mundo, a pesar de no ser de sociedad. Clases dentro de las clases. Después estaba el chapirú. Aquí iban artesanos y gente selectita. A veces no solo había baile el domingo o el sábado, también lo había el jueves o el miércoles. Todo dependía de que hubiera algún concierto por parte de alguna de las orquestas locales o aprovechando la llegada de algún músico amigo para darle la bienvenida tocando con ellos. Había días, entre semanas, que no tocaba la orquesta, sino la orquestina, que estaba formada por 3 músicos. A veces había baile por invitación y ya era mucho más reducido el público. Después estaba el forraje a la salida del pueblo y rodeado de dicha hierba, de ahí el nombre, donde alguna que otra pareja se olvidaba de la música y miraba las estrellas. El salón Dante,
donde se hacían bailes de sociedad y por tanto con invitación o acompañado de algún invitado. Bien podía ser organizado por el club de fútbol o por alguna asociación o grupo con ganas de festejo. El resto del año eran asiduos y los del campo. El baile de la Macarena era en el casino. Macarena no, Mancera. El baile de la Mancera era en el casino. Aquí sí que tenías que entrar con invitación o ser socio. Y ni que decir tiene que era la Cren de la Cren, lo que a él asistía. Una invitación en la Mancera era algo muy preciado y distinguido. Las delicias y el kiosco. Esos se reservaban para el verano y la feria. Famosas en toda la comarca eran los matinés del kiosco y de las delicias. En la Alicantina a veces se bailaba, pero ya con pequeños grupos, ya cerrando una noche de jarana. Después estaba el baile del maestro Andrés, y así un largo suma y sigue. Y la pregunta es, ¿cómo había tantos bailes y la situación económica era tan precaria? Pues fácil. En las casas no había televisión, poca radio y mucha juventud. Los bailes eran el escaparate donde se lucían las jóvenes casaderas. Estas iban acompañadas de sus madres o familiares femeninos, responsables que asesoraban a la niña sobre con quién podían y no podían bailar. La edad de casamiento estaba entre 16 y 20 años, por tanto el baile iba muy jovencita, de ahí la frase de que iban para guardarlas. El cine, algunos lo recuerdan con mucho cariño y sobre todo con mucha risa, porque aquí sí había que pagar. Y como el dinero andaba flojo, mientras unos entretenían al portero, otros se colaban. Los jóvenes iban a Gallinero, que era por donde más ruidos podían formar y donde peor podían identificarlo el acomodador. Las mujeres no pagaban ni en el cine ni en el baile. Yo he vivido la gratuidad y la odiaba. Saca tus propias conclusiones. Así pues, los bailes y el cine eran los lugares de ocio y diversión para los jóvenes, amén de los paseos cerro arriba, cerro abajo, de la Merced al Cristo, del Cristo a la Merced, que para los casados, hombres, estaban las tabernas, donde se bebía y se jugaba, y la casa para las mujeres. En los bailes había todo un ritual en el cortejo. Primero el hombre miraba y escogía, luego se pavoneaba para ser visto por la señorita y especialmente por la acompañante que si lo veía con agrado empujaba a la mocita para que bailase unas veces bien y otras veces mal. O sea, una vez disimulada y otra con una evidencia cruel. Si la niña bailaba, el mozo galán, en premio a la señora Carabina, le regalaba un cartucho con avellana y caramelo para tenerla entretenida, aparte de la gaseosa para que no tuviera problemas con el añugo. Lo contrario, no hay ni que mencionarlo, porque con la cara de perro pacho que se le ponía a la madre o a la que fuera, no había hombre que tuviera valor de acercarse. Lo cierto es que muchas jóvenes agraciadas y con muchas virtudes, sin querer, se quedaron solteras a la espera de que llegase el hombre ideal, unas veces porque el que venía no convenía y otras porque el que quería no se acercaba. Había una frase muy ilustrativa para todos estos refranes de nuestra tierra, y era que la caballería se pasa y la infantería no llega. Y una vez más, la mujer era víctima de los intereses familiares, sin que se contase para nada con su interés personal. Y hasta aquí hemos llegado. Mañana, más.